creí, por eso hablé, al mundo entero le anunciaré, y dándoles tu palabra, ellos vivirán. En aquel tiempo los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le dirían más bien: prepáramela de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes. Cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Gracias, familia del cielo, por traernos a tu presencia en este rato de oración. Gracias porque nos sigues preparando el corazón para reavivar la fe día a día con tu palabra, para que seamos esos testigos, estos testimonios de la palabra hecha vida a través de nuestra fe, que puede ser pequeña, que puede ser tan mínima, que puede llegar a ser o tener el poder de tu fuerza, de tu palabra. Danos un corazón completo para poderla escuchar el día de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola familia, bienvenidos una vez más a estas videopautas de oración con el Verbum Dei. Soy Daniel, discípulo misionero del Verbum Dei en la ciudad de Bogotá y esposo de Marcela. Y el día de hoy los voy a acompañar a meditar y a degustar el Evangelio del día, que es el Evangelio de este domingo, Lucas 17, del 5 al 10. Al pasar tiempo con Jesús, una palabra basta para sanar. Un pequeño halo de luz nos abre la vista y unos cuantos panes y peces pues son suficientes para alimentar a miles de personas con la fe. Jesús nos ha arrancado de raíz y nos ha plantado en el mar de su amor con aquella fuerza de la fe, porque hemos creído en su palabra y Él ha creído primero en nosotros. Jesús hoy nos invita entonces a vivir nuestra fe cristiana, confiando en el poder de lo poco o pequeño, y que amemos como nos ama, porque la cuestión no es solamente de aumentar la fe, la cuestión es de reavivar la fe en esta confianza plena que Jesús tiene en nosotros primero. Veremos hoy en el Evangelio que Jesús responde a la petición propia pues, de los apóstoles, pero de todo creyente de Cristo como nosotros. Y es: aumentanos la fe. Y hoy, en mi oración, Jesús ha centrado estas pautas en aquella petición diaria o común que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Y miremos que precisamente la respuesta de Jesús que hoy encontramos en el Evangelio no es la que esperaban los discípulos y quizás no es la que esperábamos nosotros. Y es contundente Jesús hoy. La cuestión no es aumentar la fe, la cuestión es reavivar la fe desde la confianza, desde su confianza. Y Jesús decía: la fe es fe. ¿Hay o no hay fe? Esa es la cuestión. Y la palabra de Dios pues nos interpela en el sentido mismo de nuestra creencia o profesión de fe. Miremoslo desde el credo, ¿cierto? Cada vez que vamos a profesar o tener fe, decimos unas palabras muy coherentes, muy fuertes, ¿cierto? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, que es su Hijo único, ¿cierto? Y así tenemos un credo que nos interpela cada vez porque es nuestra profesión de fe. Y miremos que si la palabra de Dios no nos interpela, pues no es palabra de Dios. Jesús hoy nos pregunta a partir de esa petición diaria que tenemos: ¿confías en mí en lo poco? ¿Confías en mí cuando estás enfermo? ¿Confías en mí en la guerra? ¿Confías en mí en la persecución? ¿En quién confías? Miremos pues hoy, y los invito a ver que la historia de Dios pues brota de lo poco, de lo pequeño o de lo imposible. Y mira que ha estado pues marcada nuestra historia con Cristo también por aquello que lo hace flaquear. Y es esa historia, ¿no?
de poca fe y todo lo grande que ha hecho esa poca fe. Quizás nuestra fe flaquea todo el tiempo, ¿cierto? A los discípulos en esta lectura, pues flaquean porque acababan de escuchar que había que perdonar muchísimas veces, ¿cierto? Y qué difícil que es perdonar. Por eso dicen, aumentaron la fe porque esto va a ser difícil. Y miremos pues también que la maldad seduce mucho para que flaquee la fe. Miremos que la maldad es ruidosa, acapara, busca popularidad, multitudes, sobre todo busca la atención y por eso quizás flaqueamos. Por ello, hoy también en la segunda lectura de este domingo, San Pablo nos sigue recordando, reavive el don de Dios que hay en ti. Y me iluminaba mucho este versículo, el versículo 2, sobre todo de 2 Timoteo 1, del 6 al 8 y del 13 al 14, el versículo 6, porque ese don propiamente hoy en esta lectura es el de creer, el de tener esa capacidad de creer que Dios es nuestro todo, que con Dios basta todo, ¿no? Miremos que es suficiente esa poca fe que nos invita hoy Jesús a tener. Es suficiente un sí, un hágase o por ejemplo, un levántate. Miremos hoy, y en la oración me iluminaba mucho María, porque María fue una adolescente embarazada, perseguida, desplazada, vivió el asesinato de su hijo, o sea, todo en contra. ¿Cómo es posible que todo un Dios nace y se desarrolla y genera toda la palabra hecha carne en tan improbables condiciones? Miremos que María es nuestra guía de una fe mínimamente inquebrantable. Es pequeña, es débil, ¿no? Y ahí nace Dios, en lo imposible. María confió, confía y nos enseña a confiar. Eso me iluminaba mucho en mi contexto actual como docente. Yo desconfío, yo creo que todos los días de mi profesión porque no soy licenciado. Crecí siendo en las ciencias de la biología y es muy difícil para mí creer que soy profesor. Ya llevo más de 10 años y sigo teniendo esas dudas. Y más cuando nuestro sector es tan golpeado con tantas críticas, ¿cierto? Destructivas. Tanto así que llaman que es una profesión que se va a desaparecer, que no será necesaria. Y todas esas voces llenan siempre mi ideario de no, soy un buen profesor y ¿para qué hago esa profesión? Pero es muy interesante que llevo un año en este colegio y me han confiado algo que yo no pensaba que me lo iban a confiar y era una dirección de curso. En el colegio son muy celosos con eso porque hay que llevar una cierta responsabilidad con los chicos, con los papás y demás. Y cómo fue de grande Dios el mostrarme de nuevo, oiga, es posible, ¿no? Es posible seguir. Y es que no es una falta de fe, es que no confío en lo que Dios ya me ha dicho. Su palabra me reaviva y con un ánimo de dar el primer paso siempre, pues ahora me sigue enviando con estos niños que me ha confiado a reavivar esa fe en ellos, en confiar que todo se hace. Y también ver que el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Esta es la primera lectura de hoy de Habacuc, en el versículo 4, que habla precisamente que la maldad puede ser muy ruidosa, que nos puede flaquear la fe, pero no va a triunfar. Va a triunfar esa pequeña fe que hoy podemos reavivar. Y Jesús nos dice hoy, ánimo, reavive el don de amar. Confía principalmente en su palabra, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Lo dice en el versículo 7 de la segunda lectura de hoy de Timoteo, y Pablo es muy fuerte en eso, ¿no? No tenemos ningún espíritu de cobardía, nuestra fe no es así. Así que como Jesús finaliza hoy, pues comprendemos que la voluntad de Dios nos hace sentir inútiles prácticamente porque solo creemos, vivimos y promulgamos lo que Él ya nos ha dado y sabe que va a pasar, ¿no? Y es muy fuerte Jesús en esto, pero es una invitación muy bonita a reavivarla, ¿no? Así que hoy, pues hagamos lo que tenemos que hacer. Es un paso de fe, es una palabra, un gesto, un ratito de oración hoy con la palabra, lo que puede cambiar mucho nuestras vidas y las vidas de los que están alrededor. Así que en oración junto a Jesús los invito a que podamos preguntarle ¿en qué o en quién pongo mi confianza el día de hoy? Y también preguntémosle a Jesús, ¿cómo reavivo la fe de mi prójimo? Porque si reaviva la mía, reaviva el que está al lado.
Y así, finalmente, junto a Mamita María, aquella joven misionera llena de tanto amor que llevó a Dios en su vientre, pidámosle que nos enseñe a guardar todos nuestros corazones y como ella confiar totalmente en las promesas de Dios y que nos guíe a ser esos esclavos del Señor y que se haga en nosotros su palabra. Que tengan un feliz encuentro con Jesús, una feliz oración y muchos frutos y muchos saludos de paz.